Hola hermanos, el día de hoy 12 de noviembre del 2025 es miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Tenemos otra memoria obligatoria el día de hoy, ya van viendo que vamos saltando de santo en santo. San León Magno, pues el lunes, ayer San Martín de Tours y luego hoy San Josafat Kunshevich. Me encanta hablar de él porque es un santo de origen ucraniano. Que bueno, le va a tocar sufrir el martirio por defender la fe y por defender la unidad con Roma, la unidad con el Papa. Bueno, se llamaba realmente Juan, eso era su nombre, nacido en 1580 en Volinia, eso es Volodymyr de Volinia, eso es ahí precisamente en Ucrania, ¿no? Bueno, resulta ser que sus padres eran de una cierta alcurnia en el mundo ruteno y pertenecían a la iglesia ortodoxa. Bueno, resulta que él se forma en Lituania, en Vilnius, allá va a estudiar y es un periodo bastante complejo el que le toca vivir porque es el momento en el que hay una lucha entre, fíjense, la iglesia ortodoxa, no greco-ortodoxa, ortodoxa, fíjense bien. Porque tendemos a decirle greco-ortodoxa, pero recuérdense que los ortodoxos también tienen ellos varias ramas, ¿no? Aunque el rito es el rito oriental en general, pues son varios ritos. Y además la iglesia greco-latina, la bielorrusa, que se les conoce también como uniatas. Y entonces ellos, para el concilio de Florencia que se hizo en 1452, entraron en comunión con la Santa Sede. Y entonces reconocían al Papa como la cabeza, ¿no? Y entonces él decide unirse a al credo de la iglesia greco-católica bielorrusa, repito, que normalmente se le llama uniatas. Bueno, entonces se hace monje, ahí se cambia el nombre, y entonces ahí deja de ser Juan y pasa a llamarse Josafat, entra en el monasterio de San Basilio, de la Santísima Trinidad, perdón, en la orden de San Basilio, ahí en Vilnius, ya desde 1617, y entonces fíjense bien, ahí él inicia también el trabajo de la reforma de esa orden, y por eso se le llama la orden basiliana de San Josafat, ¿no? Que era la orden de San Basilio Magno, pero se le conoce también como la orden de basiliana de San Josafat. Y entonces, insisto, es greco-católica, ucraniana, de rito bizantino. O sea, y es de derecho pontificio, o sea que no piensen ustedes que es otra cosa. Se ordena sacerdote en 1609 y a pesar de que parece, lo que él quería era ser monje, o sea, él lo que quería era quedarse como monje, pero era un excelente predicador y luego ya les digo, tiene fama precisamente no solo por su predicación, sino porque efectivamente era un hombre que quería la unidad con la iglesia, que era pues, evidentemente por la iglesia latina, en el sentido de con Roma, con el Papa. Bueno, y primero fue colocado como archimandrita en su monasterio, ahí en Santísima Trinidad, y luego es ordenado obispo de Polotsk, se llama eso, en Bielorrusia, es en Bielorrusia. Bueno, ya les digo. Recuerden que ahí no se les llama diócesis, sino que se les dice eparquía, ¿no? Y entonces digo eso porque estoy ahorita tratando de hacer al mismo tiempo el traslado, ¿no? Entonces fue ordenado obispo el 28 de julio de 1617. Bueno, y luego, pues él, ya les digo, tiene mucha devoción, según dicen los biógrafos, a Nuestra Señora de Czestochowa, la patrona de Polonia, ¿no? Y bueno, gracias a esa devoción también logra hacer gran trabajo en la iglesia uniata, es que así se le llama, los uniatas, y compuso un catecismo y ya les digo, un gran pastor, visitaba las parroquias y de hecho se encontraba en Vitebsk, que eso también es en la zona de Bielorrusia, en la parte... Madre de Dios, ¿cómo les explico? En el noreste de Bielorrusia. Bueno, y entonces ahí estaba, a veces se le llama también Visiemsk. Difícil, acuérdense que yo no hablo ninguna de esas lenguas. Bueno, las lenguas eslavas, nada que ver. He tratado de aprender al menos el Padre Nuestro y el Ave María. Ya, sí, porque me encanta rezar en eslavo, más que todo en croata. Pero bueno.
Y entonces ya les digo, pues estaba ahí en Vitex y entonces fue rodeado por un grupo de personas que evidentemente no estaban de acuerdo con la unión y empezaron a golpearlo. Bueno, total que el martirio fue cruel, ¿no? Porque primero le dieron con una barra, con una lanza también, le rompieron el brazo derecho y finalmente con un machete, por eso a veces se le representa con un cuchillo sobre la cabeza, y finalmente alguien le metió un tiro, ¿no? Y lo echaron a un río que había por ahí, y bueno, ya les digo, fue beatificado en 1643 y fue canonizado por Pío IX, eso sí bien me acuerdo, en 1867. Ya, y bueno, el día de su muerte fue el 12 de noviembre. Hay que seguir trabajando por la unidad, oigan, esto no es un asunto de conveniencia, es un asunto de fidelidad al Evangelio, porque Cristo lo ha dicho, ¿no? Que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. O sea, la unidad no es un asunto negociable, es un asunto necesario, ¿no? Y tenemos que trabajar en la medida de nuestras posibilidades y en los ambientes donde estamos, porque aquí entre nosotros, por ejemplo, en América Latina, de hecho, fíjense que el caso de los uniatas es complicadísimo, ¿no? Porque a ellos les va a tocar vivir una situación dura después de la Primera Guerra Mundial, porque, a ver si me hago entender qué fue lo que pasó. Porque bueno, de hecho, uno de los títulos que le daban a él por lo que lo mataron, lo acusaban de secuestrador de almas, era el término, o ladrón de almas, como le quieran, ladrón de almas, así lo acusaban los ortodoxos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con ellos? Fíjense, durante la Primera Guerra Mundial, porque esta parte del territorio de Ucrania, hoy en día, ¿no? La parte de abajo de los Cárpatos, se le llama así, subcarpática. En el siglo XVII esa parte formaba parte de lo que hoy en día, bueno, de lo que fue en algún momento Checoslovaquia, hoy es la República Checa y Eslovaquia, ¿no? Y luego eso fue anexado a la Unión Soviética. Y entonces ya después de la Primera Guerra Mundial, y entonces ahí empezó una persecución horrible a la iglesia uniata, porque los querían obligar a que se sometieran al patriarcado de Moscú. Y entonces en esta zona de Rutenia, de la zona rutena, ellos de hecho van a formar un pequeño grupo, una especie de territorio separado, ¿no? En 1938 fueron apoyados por los alemanes, ahí es donde viene el problema. Y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial, realmente la iglesia católica rutena, que fue la que sobrevivió, pues fue terrible, ¿no? Porque les tocó, los quisieron obligar a ser, como les digo, parte del patriarcado ortodoxo de Moscú, y bueno, los que hoy sobreviven son los que lograron huir de las deportaciones soviéticas, y ellos han mantenido siempre pues la unidad con Roma. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos siempre en la carta, les sigo diciendo, en el libro de la sabiduría. Hoy leemos el capítulo, en el capítulo 6, versículos del 1 al 11. Escuchen, reyes, y entiendan, aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra, estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si yo pudiera leerle esto a los candidatos en mi país, porque tenemos elecciones en un par de domingos, ¿no? Y a los que lamentablemente están detrás de todas las cortinas del poder, porque no son los que están al frente los que realmente mandan. Y eso nos pasa en todos los países y siempre. Si yo pudiera leerles esto, y ojalá lo entendiesen, miren, todos vamos a comparecer delante de Dios, tarde o temprano.
Cuando seamos llamados a su presencia, vamos a tener que rendir cuentas de nuestra vida, de lo que hemos hecho con ella, del manejo de nuestros bienes, del manejo de nuestras responsabilidades. Los poderosos, los que tenemos mayor responsabilidad que otros, no digo poderosos en el sentido material, sino en el sentido de responsabilidad, es decir, yo soy párroco. Y entonces, por lo tanto, se me va a exigir más que a un hermano sacerdote recién ordenado, por ejemplo, que es vicario o que es colaborador en una parroquia. Claro que se me va a exigir más a mí, es normal. Se le va a exigir más al Papa León XIV que a mi arzobispo, por ejemplo. Son responsabilidades distintas. A mi arzobispo se le va a exigir más que a mí porque él es el arzobispo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? A mayor responsabilidad, a mayor cargo, a mayor responsabilidad, mayor exigencia, ¿no? Y ahí es donde entra el problema, que estos poderosos de nuestro mundo se les olvida. Miren, su mirada es miope, ¿no? Es tan miope que piensan que hasta aquí llega la vida. Y la vida eterna se les olvida. Por eso el libro de la sabiduría, entiendan, aprendan, soberanos fíjense, de todas las naciones de la tierra. Estén atentos. Los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número el Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo les ha dado ¿Se acuerdan de lo que le dijo Jesús a Pilato, no? Ya, pero yo tengo poder, le dice Pilato, ¿se acuerdan? En el diálogo en el Evangelio de Juan. Y Jesús le dice, no, ningún poder se te hubiera dado si no fuese de lo alto. Claro, ya, claro. Es decir, todo poder legítimamente es derivado del poder de Dios. Y debería de ser ejercido en la manera como Dios lo ejerce con nosotros, que no es para subyugar, que no es para aplastar, sino que es un camino, todo lo contrario, no es un camino para la liberación, para el bien común, para la búsqueda de todo lo que es mejor para los demás. Pero con estos egoísmos que vamos viendo, no solo, miren, es un afán de poder, es un afán de retener el poder enfermo, Eso es enfermizo. Ya, no, están echando al traste en tantos países nuestros el valor de la democracia. La democracia debe ser sostenida. ¿Ves? La manera de gobierno que dice la Iglesia es la mejor, digamos. Puede haber otras, ¿no? Pero esta es la mejor. Porque obliga, o más bien dice, obliga a los gobernantes a ser conscientes de aquello que tanto hablan, del pueblo. Fulano es el pueblo. No son el pueblo. No lo son. El pueblo es mucho más que esto. Y por eso insisto, ojalá lo escuchasen y lo entendiesen y no lo tomasen. El padre está haciendo tal política. No, yo no estoy haciendo ningún tipo de política. Yo lo que estoy queriendo es que nos demos cuenta. Tenemos responsabilidades. Y la mayor responsabilidad, mayor exigencia. Y se nos va a exigir, se nos va a pedir cuenta. Por el Señor de todos, ante nadie se detiene, ante nadie retrocede. Y no hay grandeza que lo asuste. Mire, puede ser que puedan asustar a la gente humilde, sencilla, que cree que con echarle miedo, con amenazas y tantas cosas, o con comprar el voto, o tantos otros detalles. No, pero a Dios no lo van a poder engañar. Y ese es el detalle. Quiera Dios, de verdad se lo digo, que en todas partes esto se escuche, y se escuche como debe ser escuchado. Vamos al Evangelio, ya lo leímos hace algunos domingos atrás. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino de Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya les digo, realmente un texto precioso que conocemos, repito, porque lo hemos leído, lo hemos meditado hace unos domingos. Yo sigo hablando así, sigo sin decirles hace cuántos domingos, pero yo estoy segurito que ustedes se recordarán de este texto tan precioso. Bueno, fíjense, gratitud. Jesús va de camino a Jerusalén, ya sabemos, Lucas lo va insistiendo tantas veces para que no se nos olvide que la meta es Jerusalén. Muy bien. Y que mientras va de camino, lo dice claramente ahí, va pasando en medio, camino a Jerusalén, va pasando entre Samaria y Galilea. Es un territorio de frontera. Así que si es un territorio de frontera, ya ven ustedes que para los que sufren no hay fronteras, ¿no?
decir, el sufrimiento, el leproso estaba junto con los judíos, que suponemos que eran judíos, ¿no? Con los judíos que son leprosos y el que es samaritano. Es decir, el dolor no tiene color de partido político o bandera de ningún país. El dolor es el dolor. El sufrimiento es el sufrimiento. Y entonces, mientras va de frontera, ocurre pues que él, como les digo, va por Eusestai, va encaminado, va con la mirada fija, ¿no? Es para indicar siempre el camino hacia la cruz, de hecho. Fíjense, ese es el término que utiliza Lucas para eso. Y entonces, resulta ser que en lo que iba de camino, unos leprosos, del verbo lepo. Fíjense, el verbo lepo significa pelar, desprender. Sí, porque de hecho el lepros es porque se le cae la piel, ¿no? O sea, es decir, se va desprendiendo. Bueno, y de hecho el problema es que en Israel esto de la lepra, cualquier enfermedad de la piel la consideraban lepra, ¿no? Y entonces ahí viene el problema. Pero bueno, se mantuvieron, miren, ellos cumplieron con la ley, eran cumplidores de la ley, ¿eh? Los leprosos se mantienen a distancia, que es lo que está mandado, según dice el libro de Levítico, se mantuvieron a distancia y entonces, evidente, ¿no? Cumplen. Desde ahí le gritan al Señor. Y su oración es la oración perfecta, ¿no? Esto, epístata, maestro, ya, epístata, de hecho es el término para reconocer, eleeson, ya, tenga, eleeson emas, ya, y eso epístata, eleeson emas, Señor, Maestro, Jesús, ya, ten compasión de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Eso es lo que rezamos nosotros todas las misas, ¿no? Antes de empezar la misa, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Bueno, eso es, por eso el Kyrie eleison, el griego, ¿no? El Señor, ten piedad. Christe eleison, Cristo, ten piedad. Bueno, igual. Y mientras estaba ahí, le dijo Jesús, cumpliendo con lo que dice el capítulo 14 del libro de Levítico, vayan a presentarse a los sacerdotes. El sacerdote miraba si efectivamente la piel estaba curada y certificaba que usted estaba curado, ¿no? Y mientras iban de camino, fíjense, interesante, ¿no? Mientras iban de camino, cayene todo tipo de entonces que mientras iban, y ocurrió que mientras iban de camino, quedaron, eketeristesan, es decir, quedaron del verbo catarizo, que significa, de ahí viene la palabra catarsis, ¿no? Limpieza, purificación, la purificación no solo exterior, sino puede ser también la purificación interior. Y esto es lo bello, ¿no? Vayan a presentarse a los sacerdotes, obedecen a la palabra. Bueno, nosotros en la iglesia tenemos el sacramento que purifica, ¿no? Que es el sacramento de la reconciliación. Bueno, hay que irse a purificar. Pero bueno, fíjense, mientras iban de camino, ocurre que todos quedaron sanos, pero solo uno volvió atrás. Evidentemente esta es una imagen también de la conversión, ¿no? Vuelve a estar atrás dando gloria, doxazón, la gloria de Dios, y dando gracias, ¿no? Por eso, fíjense, cómo terminamos la plegaria eucarística, como una doxología. Terminamos por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y todo poder y toda gloria por los siglos de los siglos. Bueno, esa es la doxología, así se llama, ¿no? Es alabar a Dios, es una doxa. Bueno, y entonces se postra, cae rostro en tierra, aquí hay un prosopón, la cara cae, el pepes en hipi prosopón, pone la cara en el piso, y luego da gracias, eujaristón. ¿Qué les parece? O sea, confianza en la palabra, conversión, acción de gracias. ¿Qué no les parece? Eso huele como lo que tenemos que hacer todos para acercarnos a la Eucaristía, ¿no? Y era un samaritano, ¿no? Y eso es lo que Jesús le dice. Bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? Hay un tono de dolor detrás de él. ¿No quedaron limpios los otros 10? ¿Por qué dónde están los otros 9? Bueno, solo vino este Alógenes, de hecho de ahí viene el halógeno, ese extranjero, ya que ha venido a darle gloria a Dios. Pero este es el que se ganó todo. Pues, anastas, levántate, ya, sesoken, del verbo soso, salvar, ¿no? Pistis, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué bello. En el fondo, todo desemboca en tener fe. Vamos, por el tiempo, ya me volví a pasar un poquitín del tiempo. Hagamos oración. Gracias, Señor, por la aurora y por el nuevo día. Gracias por el sol que nos calienta e ilumina. Gracias por la luna que alivia oscuridades. Gracias por el viento, los árboles, los animales. Gracias por la casa que nos acoge y protege. Gracias por las sábanas, las toallas y los pañuelos. Gracias por poder vestir cada día ropa limpia. Gracias por el agua que brota en cada grifo. Gracias por los alimentos de la despensa y la nevera. Cuántas cosas tenemos, Señor, y a veces no somos conscientes. Y sobre todo, Señor, gracias por tu amistad, tu perdón y tu compañía. Gracias por el cariño de los amigos y la familia. Gracias por las personas que hoy me ayudarán a sonreír y a seguir adelante.
Gracias por las personas a las que hoy podré amar y servir. Gracias. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Josafat Kunshevich, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.